Tengo que hablar de Biden. Al final, esta carrera no iba a ser esta. O sea, esto ha sido una contingencia de última hora. Tú conoces a Biden personalmente y tú has hablado cara a cara con Biden. Primero te quiero preguntar, ¿cómo es Joe Biden? No nos centremos ahora en estos últimos meses, pero ¿cómo era Joe Biden en el cara a cara y cómo lo has visto como político? Primero, comentarte que conozco a Biden desde hace muchos años. Formé parte de la administración de Obama como secretario de Estado para Europa, llevaba la relación bilateral comercial entre Estados Unidos y Europa y, por consiguiente, interactuaba mucho con su equipo. En esa época él era vicepresidente durante 8 años, lo conozco hace muchos años, ¿no? Y más recientemente pues también interactuaba con él como parte del consejo asesor del presidente, ¿no? Teníamos reuniones con él cada 2 meses. Y te puedo decir que 2 cosas. Primero, sobre su pasado. Pocos presidentes en Estados Unidos han llegado a la Casa Blanca con esa trayectoria. Oye, a ver, fue el senador más joven en la historia de Estados Unidos. Él ganó, para ser senador tienes que tener como mínimo 30 años, según la Constitución de Estados Unidos, y él ganó las elecciones cuando tenía 29. Tuvo que esperar casi 6 meses a cumplir 30 para poder tomar posesión del cargo, ¿no? Con una historia personal fantástica y triste también, ¿no? O sea, primero hecho a sí mismo, de clase trabajadora, joven, pero luego poca gente sabe incluso que le marcó mucho en su vida el hecho de que hubo un accidente de tráfico que mató a su mujer, a su hija, y sus 2 hijos estuvieron un año entero en la UBI. Y él se iba todos los días del mundo desde Washington a Pensilvania en tren para estar con sus hijos por la noche, ¿no? Después de cumplir con sus responsabilidades como senador. Y eso lo marcó. Le marcó como persona en el sentido de que es un tío que viene de la clase obrera, que entiende a las personas comunes, pero al mismo tiempo se siente igual de cómodo, como es muy campechano, se siente igual de cómodo con un jefe de Estado. Para mí eso es algo que admiro en los políticos, que no se olvidan de dónde vienen, ¿no? Entonces, un hombre con experiencia, estuvo pues casi 36 años en el Senado, luego fue 8 años vicepresidente, o sea, llegó a la presidencia de Estados Unidos con muchísima trayectoria. Lo que admiro de él precisamente es que como tenía, antes de que ocurriera todo esto, su mandato se caracterizó porque él pensaba siempre en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Él decía, oye, si llego, porque tengo 82 años, o sea, si me muero me da igual. Pero yo que formo parte del Partido Demócrata te digo que como miembro del Partido Demócrata nos jodió, porque tomaba decisiones que no eran populares, pero que sí apostaban por la sostenibilidad, por el tiempo, a largo plazo. Estamos llevando a cabo todavía hoy, en esos 4 años, la mayor inversión en I+D+I, la mayor inversión en transición ecológica, la mayor inversión en infraestructura, la mayor inversión en educación, lucha contra el cáncer, o sea, todos estos temas que tienen un denominador común, y es que los resultados los verán mis hijos o mis nietos, ¿no? Eso es refrescante en un político. El tío nos lo decía a todos, oye, me importa 3 pepinos los lobbies del armamento, de los bancos, yo voy a tomar decisiones precisamente porque tengo 80, 81, 82, a medida que iba cumpliendo años, ¿no? Y eso para mí fue algo que era refrescante y valiente. Claro, llegamos al final de su mandato, a la recta final de su mandato, y hay, pues eso, elecciones, que son las actuales, ¿no? Y hay dudas, porque es verdad que ya en los últimos tiempos había habido pues algún despiste antes de entrar en la campaña. Estos despistes, por ejemplo, nombres que citaba que no estaban, o gente que había muerto que se le colapsaba un momento y pues hablaba de ellos, todo esto era real. Entiendo que habrá alguna cosa modificada, pero estos despistes estaban sucediendo de verdad. ¿Y cómo lo vivíais internamente? ¿Esto había preocupación? Pues a ver, para serte total y absolutamente franco, esto no fue algo que todos percibíamos, veíamos y la interacción con él nos preocupaba. Tuvo 4 años como presidente y te puedo asegurar que durante los primeros 3 años no había la más mínima señal de preocupación en absoluto. Hombre, tenía un señor que llega a la presidencia con 78 años, pues obviamente le pasa factura. Sin embargo, tengo amigos jóvenes que trabajan con él y que me decían, Juan, es complicadísimo mantener el ritmo de este tío, joder, que trabaja 14, 16 horas diarias, ¿no? Con 78, 79 años. Pero sí es cierto que al final, en esa recta final, lo que se vio fue un deterioro cognitivo preocupante y significativo. Pero ocurrió de manera muy acelerada y muy rápida, ¿no? Hasta tal punto que muchos de mis colegas y amigos que estaban alrededor de él seguían pensando hasta el final casi que podía seguir. Pero yo, en mi opinión personal ahora, que lo veo desde otro punto de vista, es que debimos haber cambiado de caballo hace tiempo. ¿Por qué? Porque si bien esto ocurrió ya en los últimos 6-7 meses, debimos haber planificado que teníamos que tener un plan B. Pero, ¿cuándo se ve que
que ya no hay posibilidad de ganar con él? ¿Es el infame debate de Trump y Biden o antes ya lo tenían claro? Hombre, en esos últimos 6 meses empezaron a aparecer voces críticas que decían que ya no era sostenible, ¿no? Pero efectivamente fue el debate. El debate no dejó espacio ninguno a interpretación. ¿Cómo lo vivisteis? ¿Cómo lo vivisteis? Pues yo me acuerdo perfectamente de estas cosas que te pasan en la vida, como el 11 de septiembre y te acuerdas dónde estabas. Pues para mí, oye, yo haber visto ese debate sentí una vergüenza ajena, casi pena, ¿no? Cuando tienes a tu abuelo y te das cuenta de que una persona querida empieza a demostrar ese deterioro, te entristece, ¿no? Pero yo lo viví, te digo, con preocupación y lo viví con cierto miedo, ¿no? Pero, y esto es algo que te lo diré, saldrá en los libros de historia, al final la gente me preguntaba, oye, ¿por qué no habéis cambiado? ¿Por qué el partido no cambia al candidato? No cambia al candidato porque no podía. El sistema electoral de Estados Unidos es basado en la meritocracia hasta tal punto que los partidos no eligen al candidato. Hay unas primarias, el que gana controla al partido. Es mucho mejor porque en un sistema como el europeo o el español en particular, yo siempre digo que no tenemos democracia, joder. O sea, tú tienes un partido que elige a los candidatos, no siempre elige al más popular, ni siquiera al más preparado, al más elocuente, sino al que obedece bien, al que no me hace sombra y al que puedo controlar. Eso es un partido fuerte que elige al candidato. En Estados Unidos tenemos candidatos que tienen unas primarias y que ganan. En este caso, no podíamos cambiar de candidato si él no quería. Y de hecho fue él el que tomó esa decisión de dar un paso al lado y de darle paso, en este caso, a Kamala Harris, en parte porque se vio que no podía seguir, pero lo que quizás te decía el secreto que saldrá en los libros de historia es que fue en ese debate, a partir de ese debate, cuando los grandes gurús o los grandes padrinos del partido, los Clinton, los Obama, Nancy Pelosi, esos directivos y líderes del partido que dijeron, oye, no, esto ya no es viable, ¿no? Y lo que hicieron fue ponerle presión a los donantes del partido para que cerraran el grifo. Vaya. Y fueron a él y dijeron, oye, que no cuestionamos que puedas o no, pero tienes que cambiar. Y si no le das un paso al frente, no te financiamos la campaña. Y lo pusieron contra la espada y la pared. Así todo, yo creo que pasará a la historia como alguien que fue lo suficientemente valiente, porque no tenía por qué hacerlo, de anteponer el interés del país antes que el suyo propio. ¿Tú por qué crees que quiso volver a pasar por todo esto? Porque unas elecciones americanas son muy duras y no es algo sencillo. Ser presidente tiene que ser durísimo, ¿no? Y más en este estado continuo que tenemos en estos últimos años de conflicto ideológico, guerras que están cada vez acercándose más a Occidente, el tema de Israel, que es una patata caliente para cada presidente. ¿Por qué crees que quiso volver a presentarse con 82 años? Que yo creo que él... A ver, él tiene que verse que no está igual que antes. Aunque ya no hablo de este deterioro de última hora, pero él ya me imagino que veía que no tenía la facilidad de los últimos. ¿Tú crees que le impulsó a ello? Yo estoy... ¿Ego, quizás? No, para nada, para nada. Estoy absolutamente convencido de lo que te voy a decir, Y es que creo que quería volver a presentarse porque estaba absolutamente seguro de que con su edad, su preparación, tenía una perspectiva que no tenían los otros posibles candidatos, ¿no? Que a lo mejor tenían una agenda privada, una agenda personal, que tenían una serie de intereses y una ambición para defender los intereses del partido o defender sus intereses personales. Él decía, yo estoy en un momento en mi vida en el que me importa 3 pepinos lo que pueda ocurrir después. Y él nos lo decía, continuamente, oye, es un momento histórico en el que tenemos la posibilidad de pensar a lo grande. Has oído hablar del IRA, que es este gran proyecto de inversión de dinero público, el mayor en la historia de Estados Unidos, ¿no? Y te mencionaba los criterios, las prioridades: infraestructura, educación, I+D+I, innovación, transición energética, eficiencia energética, etcétera, etcétera, ¿no? Pues cuando decide llevar a cabo el IRA, que para mí fue un proyecto muy, muy ambicioso, lo decía una y otra vez. O sea, jamás antes hemos invertido tanto dinero en tan poco tiempo en un solo sector estratégico de la economía que nos va a posicionar de cara al futuro, ¿no? La única vez cuando Estados Unidos o el mundo hizo una inversión similar fue cuando enviamos un hombre a la Luna desde un punto de vista de tecnologías disruptivas que han cambiado el mundo, ¿no? Con ese periodo donde decidimos que la prioridad iba a ser el capital humano, ¿no? Invertir en tecnología disruptiva que nos pudiese llevar a la Luna. De ahí salió el GPS, salió la placa fotovoltaica, salió el microchip, el ordenador, el wifi, el GPS, todas esas tecnologías que han cambiado el mundo. Pues proporcionalmente hablando, en esos 4 años de Biden se está invirtiendo y se invirtió más dinero que en ninguna otra época en la historia de Estados Unidos en esos sectores tan estratégicos. Entonces yo creo que él lo veía así, decía, oye, yo tengo esa responsabilidad,
precisamente porque no me tengo que preocupar de los lobbies ni de lo que viene detrás. Y creo que él pensaba que ningún otro candidato tendría esa autonomía.